Iglesia, qué bueno estar nuevamente con ustedes, teniendo el privilegio de transmitir este mensaje que da vida, este mensaje que nos llena de gozo, que nos llena de esperanza en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos donde anhelamos que Dios se haga manifiesto en nuestras vidas. Y qué buena oportunidad de nosotros poder escuchar su palabra, deleitarnos en su verdad. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que nos va a compartir de un tema muy bueno, basado en las Sagradas Escrituras. Iglesia, que Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Amigos, es grato y de doble honor estar hoy a través de estos medios tecnológicos. Conocemos que Dios en su multiforme sabiduría le ha placido en estos días permitir que anunciemos sus verdades, su evangelio a través de estos medios, de estas plataformas, para que llegue su palabra a los lugares más ocultos de la tierra y así tenga un mayor avance su verdad, su evangelio. Quiero que entremos en oración antes de iniciar este estudio. Orar pidiendo misericordia a Dios y dirección para que esta exposición bíblica que realizaremos el día de hoy sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Señor Jesucristo, vengo hoy ante ti para que me guíes frente a tu pueblo, frente a tu iglesia, y me ilumines con entendimiento para mostrar tu verdad. Reconozco que soy pecador. Solo por tu gracia, solo por gracia, tengo el doble honor de ser un portavoz, un heraldo de tu verdad. Señor Jesucristo, también oramos hoy imitando tu oración que hiciste en el huerto de Getsemaní, tú sabiendo que en el fondo ibas a sufrir, pero en su humanidad perfecta clamaste a Dios Padre: si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. De la misma forma, nosotros sabemos hoy que has ordenado esta pandemia que azota el mundo entero, y en tu sabiduría lo hiciste con propósitos buenos, justos y necesarios. Nosotros sí debemos sufrir. Tu Hijo era inocente, nosotros no lo somos. Sin embargo, en nuestra humanidad imperfecta, también clamamos junto con Él: si es tu voluntad, aparta de nosotros esta copa. Señor, lleva a cabo pronto la obra dolorosa, justa y misericordiosa que has decidido hacer. No prolongues tu juicio, no retractes tu compasión. Recuerda a los pobres. Capacítanos, Señor, conforme a tu misericordia. Tú dices en tu palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Señor Jesucristo, en tus manos está el movernos a que tengamos una pronta recuperación, a que tengamos pronto una cura, pero depende de que nos movamos a ti por tu fuerza, por tu Espíritu Santo, a buscarte y a humillarnos para que seamos sanados. También dices en tu palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos ayudes a buscarte, a ir a tus pies, rendidos, con las manos vacías, para que seas tú gobernando nuestras vidas y nos seas levantando de todo mal y de todo peligro. Amén. El día de hoy vamos a tratar un tema muy poco anunciado o estudiado en las iglesias, y todo por el temor al sistema de gobierno humano o al mal llamado avance psicológico que hoy día aplica la psicología moderna. Esto referente al papel o al rol que un padre de familia está llamado a ejercer en su hogar, a ejercer en su núcleo familiar, solamente limitándolo o degradándolo a un simple tutor. Amigos, estamos llamados a seguir los pasos de Jesucristo, nuestro gran y sumo sacerdote. Podemos acercarnos a Jesucristo por medio del lavamiento de la palabra, de su escritura, y Él mismo nos conducirá por las sendas hermosas del Evangelio, mostrándonos cómo conducirnos en esta vida en amor hacia nuestro prójimo, capacitándonos en nuestro rol como jefes de hogar, como padres de familias bíblicos, como sacerdotes en nuestros hogares. Dios nos ha rescatado, nos ha apartado para que seamos luz, para que seamos guías y seamos heraldos de su palabra, de su verdad, y como padres de familia debemos sentirnos obligados por tan semejante y gran honor y gran exaltación que Dios nos permite hacer. Escrito está en la palabra de Dios, en 1 de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en el capítulo 2, en el verso 9 al verso 10, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy mi intención con este estudio práctico y sencillo que traigo el día de hoy es lograr afectar su corazón y llevarlo a vivir de una manera consecuente con la verdad que predicamos en nuestra iglesia. Dios, Jesucristo mismo, nos ha apartado como sacerdotes, y es nuestra obligación ejercer este rol, asumir este cargo y dejar atrás el viejo hombre y renovarnos, renacer nuevamente en obediencia en Cristo Jesús. También mi intención es que todos ustedes, como padres de familia, como jefes de hogar, sean motivados a vivir conforme al llamado que recibieron de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual empieza en nuestros hogares. Y hoy, en medio de una época en que la providencia de Dios soberanamente nos mueve a invertir más tiempo con nuestras familias, creo firmemente que es una maravillosa oportunidad para volver a ser desafiados por la palabra de Dios, al recordarnos el rol que Dios nos dio como pastores, como sacerdotes de hogar, para ejecutar el real sacerdocio en nuestros hogares. Los cristianos somos llamados a hacer muchas cosas mientras seguimos a Dios y su santa palabra,
Pero hay dos deberes que se destacan. Cuando se le preguntó a Jesús, por tentarle, dice la Escritura, sobre la mayor responsabilidad que debería tener el hombre o sus seguidores, Cristo no dudó en afirmar que el amor y el servicio a Dios son lo primero por encima de todo. Y ese servicio debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Debemos amar al Dios que nos creó, a Jesucristo que nos redimió. Jesucristo mismo lo dice en Marcos, en el capítulo 12, en el verso 30. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que, amigos, nuestra segunda mayor responsabilidad se centra en quienes constituyen el fundamento de nuestras vidas, nuestra familia, a toda persona que se nos cruce en nuestro camino, no solamente quienes estén en nuestro núcleo familiar. Él nos llama a amar a nuestro prójimo, es decir, a cualquiera que se pase por nuestro camino, y que lo amemos como a nosotros mismos. Esta es una tarea difícil de cumplir por causa de la enorme capacidad que tenemos de buscar nuestros propios intereses. Nosotros, como hombres, como humanos, solo queremos que todo gire a nuestro alrededor. Queremos ser el centro de todo. Y esto es lo que la mayoría de las iglesias hoy en día enseñan, que gire todo alrededor del hombre. Pero lo que enseña verdaderamente la Escritura es que el centro de todo es Jesucristo, nuestro Dios. Creo firmemente, y en nuestra congregación creemos, que amar a nuestro prójimo no es solo tener sentimientos vagos por la familia que vive al lado. A menudo la mejor manera en la que nosotros podemos expresar o mostrar el amor es supliendo las necesidades de las personas a través de servirles, a través de ministrarles. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo en esto. Cristo, siendo Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se despoja de su divinidad y se hizo hombre para servir y no para ser servido, dándonos un claro ejemplo de cómo debemos actuar nosotros como hombres, como cristianos, como hijos de Dios. Jesucristo mismo dice en Mateo 20, en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y así como nos muestra Cristo, hay muchos ejemplos bíblicos de jefes de familia, como hemos visto el caso de Job, el caso de Booz, el caso de Moisés, de Abraham. Y Pablo enfatiza esto cuando dice a los Gálatas que Cristo los libró para que puedan servirse por amor los unos a los otros. En Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En nuestra arrogancia o en nuestra mal llamada libertad, pretendemos mostrarnos siendo jefes de hogar como reyes, con arrogancia, asumiendo que estamos respaldados por la Escritura, utilizándola como excusa para que nos sirvan.
Pero el verdadero jefe de familia, el verdadero padre, el verdadero sacerdote del hogar, está llamado es al servicio. Así como Jesucristo hombre. Y es imperante atender este gran llamado a servirnos los unos a los otros. Amigos, esposos, padres cristianos, aquí puede que surjan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo debemos ver nuestro ministerio hacia nuestra familia? ¿Cómo debemos responder cuando nuestro hijo adolescente acaba de saltar a las tradiciones culturales con sus insentidos y su comportamiento pecaminoso? ¿O cómo debemos responder cuando decepcionamos a nuestras esposas? ¿O cómo podemos ayudar a nuestras familias cuando están pasando por momentos difíciles? ¿O qué tipo de ministerio es el que deberíamos tener en nuestros hogares? Todas estas preguntas podemos resolverlas a la luz de la Escritura, principalmente. Podemos despejar todos estos interrogantes y aprenderemos a cómo poner en práctica en nuestras vidas cada mensaje o cada llamado de Dios por medio de su Escritura. Nuestro papel, el rol de padre de familia, es el ministerio que Dios ha utilizado de manera providencial, de manera soberana, para llevar a cabo su perfecta obra de salvación. Por esto concluimos que este rol es de carácter sacerdotal, y para despejar un poco que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal, veremos 4 argumentos. Y el primer argumento es la presuposición. Una presuposición es para un argumento lo que un cimiento es para una casa. Así como la roca es el cimiento de la casa del sabio, una buena presuposición es el fundamento de cualquier argumento bien construido. La presuposición sobre la que se levanta el argumento de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal es simplemente esta: que el oficio principal de Cristo es su oficio sacerdotal. Según las Escrituras, Cristo ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey. Él es profeta como Moisés. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es rey según es el hijo real de David. Cada uno de estos oficios es esencial para saber quién es Cristo y qué vino a hacer acá en la tierra. Sin embargo, su oficio sacerdotal es el más básico de todos. Y esto es cierto, en primer lugar, debido al propósito salvador de Jesucristo. En Juan, en el capítulo 3, en el verso 17, Jesucristo mismo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si hubiera venido para juzgar al mundo, hubiese sido suficiente que Cristo fuera un profeta y para decirnos qué deberíamos hacer, y un rey para condenarnos por no haberlo hecho. Pero para salvar al mundo tuvo que servir como sacerdote, para ofrecer un sacrificio en nuestro lugar. El sacrificio de Cristo, su obra esencial y la razón suprema por la que vino a la tierra, fue su obra sacerdotal. Jesucristo mismo lo dice en Juan capítulo 10, en el verso 11. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio su vida por nosotros. Él pagó el precio. El sacrificio fue hecho por Él. Solo nos resta andar en Él, por Él y con Él, y aplicar su perfecto ministerio sacerdotal en nuestros hogares, demostrando así que formamos parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo.
Como segundo, para sustentar que todo ministerio es de carácter sacerdotal, veremos como argumento la prueba. Sabemos por las Escrituras que todo ministerio cristiano debe ser llevado a cabo en el nombre de Cristo y en el contexto del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña en Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 17, de la siguiente manera. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. También en Romanos 12, en el verso 4 al 8, habla de que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Pablo aquí nos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 13, Pablo aquí habla de que todos tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Estos dos pasajes nos dejan en claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y como parte de este cuerpo se nos han dado dones para ministrarlos los unos a los otros. Ahora, es importante tener en cuenta que el hecho de que Dios nos dote de dones y responsabilidades no es para hacernos jueces y condenar y dar veredictos, en ninguna manera. Es necesario actuar como Cristo mismo nos ha enseñado, para que cuando sirvamos a otros en el ministerio, lo hagamos a través de nuestro Cristo resucitado, como sacerdote y de acuerdo a su ley. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, del 1 al 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero nuestro problema radica en nuestra arrogancia, una arrogancia de querer ser los gobernantes y no los gobernados. Ya no queremos que nos digan nada, en nada estamos de acuerdo, e incluso nos atrevemos a contradecir la Escritura y poner en duda lo que la Escritura nos ordena y nos enseña. Queremos que todo gire a nuestro alrededor y a nuestro favor. Cuando la iglesia se enfoca en lo que le agrada a los hombres, en lugar de lo que es un sacrificio aceptable para Dios, pierde esa identidad dada por Dios, debido a que el ministerio cristiano representa a Cristo, cuyo oficio fundamental es el del gran sumo sacerdote. El objetivo supremo de nuestro servicio como cristianos debe ser el de redentor, así como el papel principal del gran pastor, Jesucristo mismo, es redentor. Amigos, la Biblia está llena de sacerdotes porque el tema principal de la Escritura es la redención de los pecadores. Desde la creación hasta la caída de Adán, los pactos del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo en la cruz y el comienzo de la iglesia, toda la Escritura se enfoca en la redención. Como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, en el verso 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cada una de las partes de nuestro ministerio sacerdotal hacia los demás debe tomar en cuenta este contexto de redención, porque sin la redención de nuestro gran y supremo sumo sacerdote, todos padeceríamos de la misma manera. Cristo vino a sellar el pacto de la salvación y la redención con su propia vida, pues nunca en nuestras propias fuerzas hubiésemos logrado la salvación. Nunca dependió de nosotros, ni dependerá de nosotros. Escrito está en Romanos 3, en el verso 23 y 24, el apóstol Pablo nos dice aquí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por tu gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como padres de familia, es nuestra obligación capacitarnos, renovando nuestro entendimiento acerca de la persona de Jesucristo, para que vivamos como Cristo frente a ellos, y así poder enseñar con nuestro ejemplo a nuestra esposa y a nuestros hijos la palabra de Dios. Es allí donde inicia nuestro pastoreo, nuestro rol sacerdotal, en nuestro hogar. Y esto no es solo para quienes son pastores o para quienes predican, también ellos, pero también de todos nosotros como padres, pues la responsabilidad para redimir para Cristo nuestra familia aquí en la tierra, Dios nos la ha encomendado a nosotros los padres. Como tercer argumento para despejar que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal, vemos el prejuicio. Aunque muchos cristianos no tendrán ningún problema con la idea de actuar de una manera sacerdotal y redentora hacia sus hijos pecadores, sin embargo, habrán algunos que podrían tener prejuicios contra ella. Tal prejuicio representa una tendencia a reaccionar contra el espíritu de nuestros días con tanta fuerza que nos balancearemos hacia el extremo opuesto, a vivir como el mundo vive, donde toda relación o toda reacción de parte de nuestros hijos viene a ser normal o de carácter privado de cada uno de nuestros hijos. El común de las personas reaccionan ante el comportamiento de nuestros hijos de una manera muy relajada, diciendo: es que eso es normal, son las hormonas que lo llevan a hacer esto o aquello, pobrecito, él no tiene la culpa, es que él es así. Comprendamos al muchacho, que la mamá le dio el ejemplo, que el papá le dio el ejemplo, él era así. No le digamos nada, dejemos que reaccione libremente, no le violentemos sus derechos de libre expresión. Esta ha sido una era de la indulgencia cultural, esta ha sido una era del liberalismo, donde nadie es responsable de nada, especialmente cuando se trata de sus propias acciones, y todos son considerados víctimas. En nuestros días hemos visto la negación filosófica del pecado y la promoción de la autoestima como el valor humano y la cualidad del carácter más importante del hombre. Damos solo importancia a lo que el hombre desea, a lo que el hombre quiere y sueña en su ser como hombre, exaltando su humanidad, su ego, con tal de no lastimar sus sentimientos. La embriaguez, la adicción, la desviación sexual ya no son pecados. Ahora las denominan como enfermedades o problemas genéticos, y a veces ni siquiera eso. Ya todo es normal, ya todo lo llaman normal. Es probable que el único pecado que queda es quitarle el autoestima a alguien. Nuestra época ha sido una era del evangelio fácil,
del evangelio ligero, del evangelio pragmático y superficial. Vivimos en el antinomianismo o libertinaje y la ligereza de la iglesia local. Estamos actuando en un extremo del legalismo. La ley de Dios ha sido echada por la borda y vivir en el pecado no parece contradecir la esencia de lo que significa ser cristiano o miembro de una iglesia. En muchos sectores se ha establecido una reacción violenta en contra de esta perspectiva, haciendo de esta era una era en la que cualquiera puede expresar una opinión sin importar cuán indignante pueda llegar a ser. Muchos comentaristas critican sin piedad la indulgencia desenfrenada y el liberalismo, pero como cristianos debemos tener mucho cuidado de reaccionar con tanta dureza hacia el pecador, actuando irresponsablemente, olvidando la compasión que Cristo mostró hacia los pecadores. Jesucristo, a través de los evangelios, nos muestra la forma y la manera cómo tratar a los pecadores. Él nunca juzgó, nunca condenó, nunca castigó, siempre dio oportunidades, siempre perdonó, siempre llevó al arrepentimiento a las personas. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo debemos mirar a los pecadores o a nuestros hijos pecadores a quienes debemos ministrar? ¿Sencillamente huimos? ¿O mejor, es nuestra tendencia a evitarlos? ¿O tenemos una perspectiva redentora y sacerdotal en busca de involucrarnos con ellos? Si nos acercamos a ellos con un espíritu de humildad, como pecadores redimidos por gracia, guiándolos gentil, amorosa y cuidadosamente a través de la palabra redentora de Dios, entonces estamos actuando como verdaderos sacerdotes, como verdaderos heraldos de Cristo, que a través de la sola Escritura podemos decirle que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigos, es así como Jesucristo mismo se compadece de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros hagamos igual, conociendo que también somos pecadores redimidos por gracia y misericordia. Entonces podremos ir confiadamente a Cristo y hallar gracia y un oportuno socorro. Pablo nos enseña en Gálatas, en el capítulo 6, texto que leímos anteriormente, que si alguno fuere sorprendido de alguna falta, nosotros que somos espirituales, restaurémosle con espíritu de mansedumbre. Debemos reaccionar con amabilidad en medio de nuestra ira justa hacia el pecado, no hacia el pecador. Debemos recordar que también fuimos hijos de ira y que Cristo nos salvó por gracia conforme a su voluntad soberana. Debemos tratar a los demás como lo haría Cristo. Nuestro ejemplo sacerdotal, dice Pablo en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nadie puede tener un encuentro con Dios sin que se le note. Muchos aseguran haber tenido un encuentro con el Salvador, Cristo Jesús, sin que sus vidas hayan cambiado de una manera radical y notable. Cuando sucede este encuentro, hay una transformación, un nacer de nuevo, una descolocación, no que se volvió santo, pero sí empieza una reforma que es imparable y se anhela entonces ser como Cristo. Como sacerdotes de nuestros hogares, es necesario primero poner en práctica todo lo que nos enseña Cristo en nuestras vidas, vivir como Cristo, para así entonces mostrar a Cristo.
mostrar el reflejo de Cristo en nosotros. Y como cuarto argumento, para despejar un poco que todo ministerio es de carácter sacerdotal, vemos la práctica y el corazón de cómo debemos mostrar de manera práctica se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del verso 14 al capítulo 5, del verso 3. Y vamos a leer la palabra de Dios y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque todo somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Este pasaje se centra en lo que significa ser sacerdote. Y hay una cualidad que debemos tener en cuenta para usar este pasaje. Nuestro ministerio debe basarse en el sacrificio de una vez y para siempre de Cristo por los pecados como mediador sacerdotal. No debemos repetir el sacrificio de nuestro sumo sacerdote, sino que debemos personificar su espíritu. Con esto en mente, basados en este pasaje que leímos, consideremos 5 aspectos del ministerio sacerdotal, los cuales profundizaremos en un próximo estudio. Y el primer aspecto es la meta del ministerio sacerdotal es constituido a favor de los hombres. El segundo aspecto es el enfoque del ministerio sacerdotal en las cosas a que Dios se refiere. El tercer aspecto, la preocupación del ministerio sacerdotal por los pecados. El cuarto aspecto, el espíritu del ministerio sacerdotal puede obrar con benignidad. Y el quinto aspecto, la perspectiva del ministerio sacerdotal con los ignorantes y extraviados. Amigos, todo lo escrito en la Sagrada Escritura es reflejo de Cristo. Lo que aprendimos en el Antiguo Testamento, los sacrificios, los holocaustos, Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y en Él debemos escudarnos y a Él debemos acudir para seguir su ejemplo y mostrarnos como padres, como sacerdotes en nuestro hogar. Recordemos que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 15, en el verso 4, diciendo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo invito para que en su casa ministre su familia, guíe su esposa, guíe sus hijos hacia la verdad, hacia Jesucristo. Es necesario que escudriñemos diariamente la palabra, que escudriñemos diariamente su Escritura, para que no nos apartemos fácilmente del camino, de las sendas verdaderas. Él mismo nos lleva, Él mismo nos capacita. Pidamos a Dios que se renueven nuestras fuerzas, pidamos a Dios que se renueve nuestro entendimiento y podamos ir a su palabra día tras día. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los tenga en su gracia, y la gracia de Él sobreabunde en sus familias.